cada quien de pronto conoce la situación de las empresas porque el impacto que representa esta situación no es el mismo para una empresa de determinado sector o para una de otro. O inclusive una misma empresa en determinadas áreas. Lo que tenemos que tener presente aquí es que al momento de presentar un pliego de peticiones, la empresa también puede presentar un contrapliego de peticiones, es decir, también puede denunciar algunos artículos. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay un acuerdo entre las partes en el término de negociación, posteriormente hay un procedimiento y se puede ir a un tribunal de arbitramiento, donde son 3 personas investidas de jurisdicción, las cuales decidirán sobre ese pliego de peticiones. En su momento ellos solicitarán algunos documentos y lo consideran necesario. Esas 3 personas son un árbitro elegido por la empresa, un árbitro elegido por los trabajadores y un tercer árbitro elegido en común acuerdo entre el árbitro de la empresa y el árbitro del trabajador. En la práctica, ¿qué pasa? Ya supondrán, no se colocan de acuerdo y el tercer árbitro, por disposición legal, lo escoge el Ministerio del Trabajo de una lista de personas las cuales tiene. Hay una cuestión acá que el árbitro que escoge el sindicato no necesariamente tiene que ser abogado, pero normalmente el que escoge la empresa sí va a ser un abogado. Ya igual eso es autonomía sindical, pero dejo esa claridad allí, porque igualmente hay muchas personas las cuales son los mismos asesores jurídicos, organizacionales, que son muy pilos para ser árbitros. Y como siempre yo he dicho acá, yo respeto mucho lo que es la parte organizacional. Acá hay personas que por lo menos como el doctor Carlos González, él es abogado, pero a la vez también es dirigente sindical. Yo, digamos, aunque defiendo sindicatos, soy jefe jurídico, de esa parte de un sindicato, no puedo atribuirme la calidad de dirigente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos allí de que en el evento de que se fuera un tribunal de arbitramiento, el tribunal, los árbitros van a tener competencia para resolver tanto el pliego de peticiones como el contrapliego. En el contrapliego, la empresa puede decir que un artículo lo retiren o que un artículo sea bajado. Entonces, ¿qué pasa? Está la cuestión allí, y esto es simplemente, digamos, como las oposiciones que yo coloco a nivel legal, que pueda que después esos árbitros basados en la situación en este momento, la empresa diga que pasó esto, tal cosa, y entren a justificar de mejorar un artículo. Ya, eso es lo que da como cierto temor, que ya de pronto no sé si ya en la parte organizacional Pachito creo que puede responder incluso mejor esta pregunta, pero estas son las apreciaciones que yo hago respecto a la parte jurídica, a la parte jurídica. En efecto, a los directivos de CNTT les dio cierta cuestión. En algunas partes dijeron, ahí tienen una convención colectiva que es muy buena, que está bien en algunas empresas, porque saben que igualmente es un sindicato de industria y con algunas se puede llegar a buenos acuerdos, con otras no, o unos son más relevantes que otros. Entonces se decidió como en 2 que se prorrogara. Eso respecto a lo que preguntaron de las convenciones colectivas. Esa misma persona pregunta algo respecto a las vacaciones, de un compañero que iba a mandar nuevamente vacaciones. En efecto, el Código Sustantivo del Trabajo indica de que ellas deben dar como un descanso real. Y a nivel de jurisprudencia, se indica de que el objetivo de las vacaciones es que la persona ¿cómo que pueda restaurar las energías, etcétera. Ya, sin embargo, ¿qué pasa? Digamos, han dicho, el gobierno ha colocado como una de las opciones para que la persona no quede sin ningún ingreso, lo que es adelantar vacaciones o dar vacaciones las cuales están caídas. En los eventos hay gente que las vacaciones hasta le prescriben porque la empresa mama gallo, como decimos acá, para darlas. Entonces, de pronto allí, bueno, listo, se las estaba debiendo, toda la vida estuvieron peleándolas y esta vez se las están dando. Ahí hay de pronto menos perjuicio que cuando eventualmente adelantan muchas vacaciones. Entendamos que adelantan un periodo, pero ¿qué pasa? Que cuando adelantan muchos periodos de vacaciones, a la persona la colocan a firmar un documento que en el evento que sea despedida, antes de que realmente tenga el derecho a esas vacaciones que adelantaron, esos dineros le van a ser descontados. Ya, y esta situación da un poco de temor porque sabemos que pueda que muchos contratos laborales los vayan a terminar posteriormente. La norma, lo que ha dicho el gobierno, no ha colocado una limitación respecto a esa cuestión, pero en efecto, digamos, yo particularmente considero
que hombre, o sea, digamos, se debería como que dejar como última opción lo que es la cuestión de las vacaciones, porque por lo menos yo acá en la casa, yo me concentro menos, he estado estresado, todo, o sea, no hay un descanso, aunque uno está acá, no quiere decir que en efecto haya un descanso efectivo, ya con este encierro, con el estrés de la situación y toda esa cuestión. Entonces, eso respecto a las vacaciones. Había otra cosa que comentaba una compañera que decía el despido con una indemnización de 1.000.000 de pesos, ya sea yo gano 1.800.000. No sé si fue que no lo escuché o ya no lo indicó, porque no indicó cuánto tiempo tenía en la empresa. La norma indica que para la indemnización, cuando el contrato es a término indefinido, es de la siguiente forma. Un mes de salario por el primer año, más y por los siguientes años 20 días de salario, en su proporción si digamos en el último no cumplió exactamente el año. En efecto, allí la empresa le está dando menos de lo que es, supongo, por según la cuestión que ella está diciendo, ya, y la empresa le dice, si no, váyase al juez laboral porque nosotros no hacemos más nada. En efecto, la pregunta es, ¿puedo hacer algo? Pues, o sea, sí, la empresa lo está diciendo como de manera como que, bueno, allá usted. Es decir, o sea, la empresa hasta está haciendo como hasta consciente de pronto, pero está diciendo ya vaya y pelee después, porque acá esto es lo que le vamos a dar, pero en efecto, sí, tu indemnización debería ser más. Pero ya entonces correspondería colocar lo que es una demanda laboral allí, o una tutela, pero excepcionalmente en el evento que se pueda mostrar una afectación al mínimo vital y que a veces los jueces de tutela son muy reacios para otorgar eso. También se puede colocar una querella administrativa ante el Ministerio del Trabajo y como decía la compañera Esperanza, o sea, digamos, no hay que hacer muchas ilusiones con el Ministerio del Trabajo y aparte de eso, si llega a sancionar, la sanción es una sanción administrativa que no es con destino a la persona que colocó como tal la querella, es decir, el trabajador. Sería eso. Hay otra opción, pero siendo realista, bajo lo que dijo la empresa, es como pasarle un derecho a petición diciéndole, no, mi indemnización no es esto, es tal cosa. Ya, pero siendo realista, según lo que dice la empresa, está en la posición de que ella sabe que no es eso y como quien dice, vaya y pelee porque esto es lo que yo le voy a dar. Y porque las empresas a veces juegan con eso, saben que muchas personas finalmente no acuden a las jurisdicciones ordinarias laborales o no toman las herramientas las cuales la ley les indica. Bueno, esa sería mi interpretación y me corrigen acá Listo. las personas que también están en la parte organizacional respecto a la pregunta del pliego de peticiones. Bueno, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por la intervención y la respuesta. Voy a darle entonces la palabra al doctor Carlos González. Quería pedirles entonces que para poder aprovechar a todo el equipo jurídico, para poder sobre todo responder y atender a todos los llamados, inquietudes y preguntas de nuestros participantes, quisiera pedirle a nuestro equipo de abogados que nos limitáramos a dar una respuesta de 3 minutos por intervención. Yo voy a tomar el tiempo y bueno, me hago el trabajo sucio de tomar el tiempo para que más o menos cada intervención dure 3 minutos. Cuando ya uno, digamos que de los abogados haya resuelto la inquietud y ustedes estén de acuerdo, pues evitar repetir para que podamos atender a otras inquietudes que no se hayan podido, que no se hayan escuchado, no se hayan resuelto. Entonces, bueno, muchas gracias y adelante, adelante Carlos González. Habilita el micrófono, por favor. Carlos, habilita el micrófono, por favor. Habilita el micrófono, por favor, Carlos. ¿Me escuchas? Ahí sí te escucho perfectamente. Listo, Carlos, adelante, 3 Bueno, minutos a partir de ya. Gracias. en la aseguranza del 33 dice que recomienda poder abrir las convenciones de trabajo para beneficiar o bajar costos a la empresa sobre los beneficios del trabajador. Pero las convenciones de trabajo fueron creadas no para bajar costos, sino para obtener beneficios. Si ustedes ven, de acuerdo con el doctor Jorge, que dice que ustedes ven que la convención que tiene en estos momentos tiene los suficientes beneficios y no deben abrirla, porque abrirla significa que el patrón también puede empezar a desbaratarla y empezar a mirar qué bajar, no para algo promocional como dice la circular 033, sino para que quede definitivamente la convención por el tiempo de la misma. Mi recomendación es dejarla quieta sin tocar y que siga haciendo su tránsito dentro de los 6 meses siguientes, porque si ustedes llegan a abrir, y al abrirla significa abrirla no para el tiempo, como dice la circular 033, un tiempo determinado para
fuera modificar a la empresa, sino para abrirla para que sea durante un tiempo determinado. A la compañera que dice que no le ha entregado la copia del contrato de trabajo, hay que manifestar que en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo dice claramente que el contrato de trabajo, es decir, el contrato de trabajo escrito se tiene en tantas centrales cuando sean los interesados destinándose a cada uno de ellos. Es decir, la empresa tiene un verdadero vicio. Ellos, para manejarlo a su acomodo, hacen los contratos de trabajo, no le entregan copia al trabajador para que no tenga, o que no conozca lo que quiere. Es su obligación entregar la copia del trabajo. Que le pasen una carta a su empleador y le manifiesta que ya no sea empleado, que le manifieste la copia del contrato de trabajo, o si en caso de que inicie una tutela, pues le tiene que decir al juez de tutela o un juez laboral que la prueba del contrato la tiene el patrón porque nunca la entregó. En cuanto a la indemnización, si ya tiene menos de un año, y es a término indefinido, como ella supone que es su contrato de trabajo, la indemnización son de 30 días de salario y podría iniciar cualquier situación de tutela. Hay algunas sentencias que hablan que, a pesar que las tutelas no pueden utilizarse para reclamar acreencias salariales, hay un par de sentencias que hablan que sí se podría iniciar, o si es un medio expedito para poder solicitar acreencias laborales. Y para el compañero que habla sobre las vacaciones, la circulación del 21 es claro, dicen que las vacaciones anticipadas, a pesar que él mismo lo dice, a pesar que las vacaciones, y lo dice Jorge, es una manera de que el trabajador recupere energías, vuelva a poder buscar el trabajo, tenga intensidad con su familia, tenga una vida social. En esta época de pandemia, de aislamiento preventivo obligatorio, no lo estamos haciendo, pues tendríamos que iniciar a futuro unas acciones donde le mostremos al legislador que en realidad no se pudo disfrutar el tiempo vacacional, sino que se usó para una manera de cómo para ofrecer a la empresa, ya mandarnos a la casa con un salario bajo, más bajo de lo que usted necesitaba y pues se descansar. Pero la circulación de los 33, inclusive el decreto presidencial de 488, el artículo 4 dice que puede ser un día anterior avisarse antes de la conclusión de anticipación, pero eso no significa que sus vacaciones anticipadas no se estén pagando, lo dijo claramente. En el momento que por algún motivo, por lo como lo están haciendo, te sacan vacaciones ahora de las que te debían, te sacan las del 2020, 2021 y 2022, en el momento que llegas a un destino te van a descontar todo ese tiempo porque dice que esa plata porque se va a tener que pagar. Sí, doctor Carlos, veamos para 4 minutos. Te agradezco muchísimo. Gracias, doctor. Bueno, le doy la palabra entonces a Esperanza Lozano. Esperanza, Esperanza, adelante. Bueno, mire, quiero referirme puntualmente al compañero que hizo la pregunta sobre si sería conveniente presentar un pliego de peticiones, si la convención la pueden revisar y qué tan conveniente sería denunciar. Solamente esta precisión, la empresa puede denunciar, el sindicato obvio que también lo hace, pero la empresa no tiene la iniciativa para negociar. En ese sentido, nosotros, y de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, incluso en procesos de reestructuración de las empresas, se ha aconsejado que los trabajadores ya han presentado su pliego de peticiones, mejor retiren el pliego y se suspenda la negociación, porque las empresas pueden entrar a revisar los beneficios convencionales. Entonces, les daríamos el consejo que si no han presentado pliego, no lo presenten, quédense quietos y mejor que la convención se prorrogue 6 meses. Las convenciones se prorrogan automáticamente cada 6 meses, no interesaría el tiempo pues que se tuviera que prorrogar. En cuanto a la compañera que hace la pregunta del contrato, la indemnización, lo que pasa es que no queda claro, ella dice que no le entregaron el contrato, pero no queda claro que en efecto sea un contrato a término indefinido. Nos tocaría precisar más sobre eso, podría ser un contrato a término fijo y eso cambiaría las condiciones de la indemnización. Era eso.
A la doctora Esperanza, muchísimas gracias. Entonces, bueno, parece que nuestro equipo de abogados ya, bueno, Giovanni no la veo. Natalie, por Dime, favor, Francisco. voy a tratar de complementar la respuesta a la compañera que fue despedida Perfecto, el Francisco, 31 de adelante. marzo. Ella dice que pues le terminaron el contrato, pregunta sobre su indemnización, pero yo creo que aquí más que más la discusión más que sobre si fue correcto o no, pues fue correcta o no fue correcta la indemnización, la discusión es sobre si esta persona puede, sobre si la compañera puede presentar una tutela, porque la verdad es que en medio de la pandemia los despidos constituyen dejar a las personas en una situación de confinamiento, de cuarentena, dejarlas sin medios para la subsistencia o por lo menos para lo que le alcance, lo que le paguen de liquidación, pero después va a quedar en una situación muy complicada, entre otras cosas, porque salir a buscar empleo bajo estas condiciones es supremamente, se podría decir, es imposible que alguien pueda bajo estas condiciones que está viviendo el país, conseguir un empleo. Entonces, en ese caso, creo yo que se debe intentar por parte de la compañera interponer una tutela, porque realmente allí hay una privación clara del derecho al mínimo vital. Entonces, esa sería una sugerencia al respecto. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Bueno, voy entonces a abrir nuevamente una ronda. Recuerden que pueden volver a participar si alguna de las inquietudes no quedó lo suficientemente resuelta. Voy a empezar por dos personas que habían tenido problemas de comunicación, DOGRBJ y Wilson Hoyos. Entonces empecemos con DOGRB. Adelante, tiene la palabra. Adelante, tiene la palabra. Las personas que tienen levantada la mano, recuerden que ustedes tienen un nombre de usuario, a veces cuando ingresan quedan con el usuario que la misma plataforma les puso, entonces queda un código larguísimo que a mí se me dificulta un poco leer, pero si ustedes están atentos a la pantalla, se dan cuenta de que en la lista de participantes ustedes aparecen con un respectivo nombre porque son los primeros que aparecen en la lista. Entonces aquí está DOGRJBJB6, a quien le damos la palabra. Tiene el micrófono habilitado para que haga su apreciación o su pregunta. Adelante. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes, escuchan? adelante. Sí, señor, perfectamente. Bueno, mi nombre es Edison Mauricio Orozco. Pertenezco al sindicato Sintraime, excepcional Manizales. La pregunta es la siguiente. En MAVE habemos dos sindicatos. Los dos sindicatos gozábamos de una convención. En el transcurso de este año, bueno, la negociación era a partir de diciembre. El 30 de diciembre arrancaba la negociación. El otro sindicato adelantó, la empresa llamó a unos a unas mesas de prediálogo sobre la convención colectiva de trabajo para ir avanzando sobre la negociación, que para llegar más rápido a términos cordiales. Entonces, debido a eso, a pesar de que era una sola convención, nos dividimos los sindicatos. Entonces, Sintrama me presentó un pliego y Sintrai me presentó otro. Ya ahorita en diciembre, en diciembre. ¿Qué pasa en estos momentos? Sintramave ya ahora por causas de la pandemia firmó una nueva convención, desmejorando la convención. La convención, digamos, daba un número determinado de indefinidos cada año. Cada 15 un primer año, 16 segundo año. El personal que entraba a laborar a la empresa entraba con contrato a término fijo y con el 35% más de su salario, del salario mínimo. Y bueno, y tenían todos los derechos que teníamos pues un gran número de derechos que teníamos los afiliados a los sindicatos. ¿Qué pasa? Entonces, el otro sindicato, digamos, el sindicato Sintramave, en esos momentos de la pandemia, ellos ya firmaron la convención. Ellos ya pasaron, incluso hace poquito que
ya pasaron la firma ante el ministerio, como la semana pasada o antepasada, y están convocando a la otra gente que no está afiliada al sindicato, que se afilien a ellos para que gocen de la convención. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros como ellos en la empresa somos, cuando estábamos en tiempo normal, éramos alrededor de 1.000 trabajadores. Con lo de la pandemia, a todos los, la empresa se inventó una figura, es que obra y labor, y eso a pesar de que se denunció y se colocó en tela de juicio pues, ante el Ministerio de Trabajo, eso no pasó nada, el Ministerio de Trabajo no hizo nada, ni multó, ni nada. Dio válido ese contrato obra y labor, pasando por encima de la convención. Entonces, eran 490 obra y labor, todos lo sacaron apenas inició la pandemia. La gente que había por contrato de término fijo le cambiaron el contrato de término fijo a obra y labor y también lo sacaron. Entonces, Intramave quedó como un sindicato mayoritario, con 200 trabajadores afiliados y Sintraime quedamos como con 40, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, al Intramave haber firmado un nuevo pliego, una nueva convención, habiendo mejorado los trabajadores, haber entregado los indefinidos, y al haber sido una sola convención la que estaba firmada, nosotros como Sintraime podemos hacer alguna, sí, como frenar eso, como tratar de mantener nuestros derechos y los derechos de todos los trabajadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edison. Bueno, entonces le damos la palabra a Wilson. Wilson también ahorita tuvo problemas de audio, pero parece que ya tenemos a Wilson. Wilson, tienes el micrófono habilitado. Adelante y se prepara Javier Sánchez. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señora, adelante. Bueno, como les contaba, el tema aquí del transporte masivo aquí en Bogotá, ¿no? Como les comentaba, que aquí miramos que no son empresas, son empresas nacionales, pero se convirtieron en transnacionales, con inversiones del transporte masivo a nivel Latinoamérica. Ahora bien, pues estas empresas vienen tomando unas decisiones arbitrarias, suspendiendo contratos de trabajo a más de 300 compañeros en estos momentos, llevamos contados, sin ninguna, pues para nosotros no hay ninguna justificación que las empresas estén haciendo ese tema, ya que tienen el músculo financiero para sostener a los compañeros. Ya que es como vuelvo y reitero, ya que estas empresas ganan es que aquí por kilómetro recogido y por pasajeros, ya ganan por punta y punta. Y lo que les dije anteriormente, los 140.000 millones que les va a inyectar el alcalde del gobierno distrital de Bogotá, y más las prebendas pues que el gobierno les está dando. Entonces no vemos vemos la canallada de estas empresas. Por eso en estos días, esta semana, hemos venido haciendo vías de hecho en protesta. Hemos bloqueado portales. Hemos bloqueado, hemos estado en la alcaldía protestando también esta semana, haciéndonos sentir. Yo creo que esta es la hora de compañeros a nivel nacional, si me escuchan, es hacernos sentir porque si no estas empresas nos siguen fregando. Hay muchos compañeros, de todos estos compañeros, de los más 300 compañeros que están en estas condiciones de suspensión de contratos de trabajo, son personal enfermo, que después de tantos años prestarle un servicio aquí a la ciudadanía en Bogotá, fueron suspendidos sus contratos, compañeros con problemas cardíacos, columna, de múltiples enfermedades que tienen. Entonces eso es nuestro inconformismo y yo sé que nos estamos arriesgando a algo legal si las empresas nos quieren interponer, pero la verdad si nos quedamos en la casa nosotros lamentándolo no vamos a hacer nada. Incluso esta semana que viene vamos a seguir protestando en las calles, cueste lo que nos cueste. Ayer estuvimos por allá en la casa de la doctora Claudia López, lo que hicieron fue echarnos la policía y hacernos comparendo, pero a la final llegamos a conciliación. Bueno, el sindicato de nosotros se conforma alrededor casi como 16 empresas de transporte, incluyendo compañeros de Ecopetrol en Villavicencio, conductores, que a más de 400 de ellos en Villavicencio les suspendieron el contrato. Argumentando el tema de la pandemia, también tenemos líos allá en Villavicencio con ese tema de los compañeros.
Nosotros en la actualidad tenemos alrededor de 8 tribunales de arbitramientos vigentes que están rodando en las empresas y aún así están incumpliendo con estos temas de estos tribunales. Tenemos alrededor de 6 tribunales pendientes en el Ministerio de Trabajo por resolver. O sea, que hay un conflicto colectivo ni el macho. Tengo denunciado ante la Fiscalía 5 empresas, entre esas donde yo trabajo, que yo he sido despedido 8 veces de la misma empresa. Pero ahí vamos, en 10 años de servicio que llevo en el sistema masivo. Por eso más que todo para que se enteren pues de la problemática aquí en nosotros como trabajadores, conductores, recaudadores, servicios generales, mantenimiento, etcétera, de todas las ramas que hay en el sistema. Entonces esa es el gran problema que nosotros tenemos aquí, y esta empresa no tiene ninguna excusa pues para que actúen así de esa mala fe en contra de los trabajadores, a sabiendas que es las únicas empresas que no están perdiendo aquí en el sistema. Tanto así que el día de ayer inauguraron 50 buses híbridos a gas del SITP, de unas empresas que supuestamente están en la 1116, que es donde tenemos una convención con un laudo arbitral bueno, lo cual no le están cumpliendo, pero sí tienen para cumplir flota, pero para cumplir a los trabajadores sí no tienen. Han hecho vacaciones anticipadas. Hay compañeros que ya llevan 4 periodos, antes ya les salen a ver a la empresa hasta el 2023 vacaciones. Entonces, esa es la gran preocupación que nosotros tenemos que hacer, y ustedes como abogados aquí presentes, toca hacer algo entre la Corte y frenar esta desbandada que estas empresas vienen aprovechándose en este tema de pandemia, ¿no? Gracias por la intervención. No, a usted muchas gracias por su intervención, Wilson, y entonces vamos con Javier Sánchez y se alista Dicarito y Tatiana Telles. Javier, adelante. Javier, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ya. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Sí, señor, Javier, adelante. Bueno, me quedo dudas en cuanto a las vacaciones. Había comentado que eran 2 periodos ya vencidos, 2018, 19, 19, 20. Pero el colaborador, pues, el trabajador aceptó, está bien, por asunto de la pandemia y por colaborar, ahora sí con la compañía, aceptó el primer periodo de vacaciones, que le mandan a vacaciones. Pero ya en el segundo no estuvo de acuerdo con él. Se le manifestó a la jefe directamente, que es el conductor regular, que no estaba de acuerdo con eso. ¿Con base en qué? En la misma resolución, en el mismo capítulo donde dice qué tipo de vacaciones pueden darle al trabajador, dice que debe haber acuerdo entre la empresa y el trabajador. Y yo eso lo manifesté en la comunicación a la jefe. Y no me ha contestado. Entonces, actualmente no sé si estoy en vacaciones o si estoy en el trabajo. 2, puedo después, yo seguiría supuestamente en vacaciones. Ya cuando termine el tipo de vacaciones y termine algo de esta pandemia que puede ocurrir, no sé en qué tiempo, puedo presentar un recurso a la compañía, no sé, o una querella al Ministerio de Trabajo exigiendo que como me pagaron las vacaciones y están pagas, los dos, sobre todo la segunda, puedo pedir que me den las vacaciones en tiempo, porque ya están pagas, sin dinero. Que me dé tiempo para descansar con la familia fuera. ¿Es válido? Muchas gracias. Y la parte de... sí, lo del tiempo. Esa es la pregunta con respecto al inquietud que tenía de las vacaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero. Dicarito, adelante, por favor. Gracias, Javier. Muy buenas tardes, compañeros. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues mi caso es el siguiente. Yo tengo un contrato, ya cumplí un año con la empresa, es una multinacional que llegó acá en Colombia de compra y venta de empeños llamada First Cash, no sé si la gran mayoría pues la conozca. Esa es una multinacional porque está hasta ahora comenzando acá en Colombia, han abierto hasta el momento aproximadamente 7 puntos, pero cuentan con Estados Unidos y con México aproximadamente, pues llevan encima de 1000 puntos abiertos. Cuando inició la pandemia, vuelvo y repito, la razón de ellos acá en Colombia es como compra-venta, por lo tanto no les han dado pues el permiso para que sigan ejerciendo pues el trabajo. Acá cuando iniciaron la pandemia nos hicieron pues nosotros como trabajadores, por decirlo así, decimos colaborar con las vacaciones anticipadas. Después de que se alargó por segunda vez, nos hicieron firmar, nos dijeron que pues no tenían pues cómo pagar salarios, entonces nos hicieron aceptar la prima anticipada, lo que llevábamos corrido del año. Y ya por último, cuando dijeron que se extendía ahorita hasta el 25, ya nos enviaron a todos al correo una carta una carta que decía unilateralmente de suspensión de contrato. Amparándose ellos en el artículo 51, numeral 1, como fuerza mayor. Mi pregunta pues es la siguiente: ¿qué podemos hacer nosotros los trabajadores? Pues no sabemos de dónde, cómo el ministerio puede, digamos, autorizar, teniendo en cuenta que es una multinacional y pues de que una empresa pues que está en el momento pues abriendo más puntos, pues está evidenciando que sí tiene la capacidad de no abandonar ahorita a sus trabajadores. Entonces es como preguntarles pues acá a mis compañeros qué podemos hacer, qué acciones, qué medidas ante lo que nos han hecho a nosotros. Muchísimas gracias por el espacio. A usted, Carito, muchísimas gracias. Entonces, ya recogiendo estas 4 intervenciones, le propongo al equipo de abogados que hagamos rápidamente una ronda para responder las inquietudes de Edison, Wilson, Javier y esta última de Carito, y darle la palabra a Tatiana, a John Salazar, a Juan Pablo y a Luis Fernando. Entonces voy a darle la palabra entonces al doctor Carlos González. Adelante, Carlos, recuerda el tiempo para poder abrir otra ronda de preguntas. Gracias. Yo propongo que cada uno de los abogados contestemos una pregunta así. Yo creo que no que decir, pues, para que voy a responder la pregunta al compañero que dice que tiene 2 sindicatos y una sola convención y que uno de ellos negocia una nueva convención y qué pasa con otra convención. Las convenciones colectivas de trabajo son un acuerdo entre la empresa y uno de varios sindicatos. Si uno de los dos se sale de la convención y se negocia otra convención, esa convención sigue vigente para el que no la negoció. Es decir, esa convención sigue teniendo sus efectos jurídicos, tanto para el sindicato como persona jurídica, como para cada trabajador como profesión natural. Porque las convenciones de cultura del trabajo, más allá de esa otra cosa, es un otro sí que se adiciona a los contratos de trabajo. Volví a claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el otro sindicato negoció una nueva convención colectiva de trabajo, él se excluye de ese contrato convencional, no puedo llamarlo así, entre la empresa y esos dos, se excluye, él negocia una nueva convención, pero sus afiliados del sindicato que no negocian una nueva convención continúan con todos los beneficios de esa convención. Y para la compañera que habla de la suspensión de contrato, existen unos medios que se están utilizando, que es la tutela, para poder ejercer el derecho a conservar su trabajo, a no ser suspendidos, y algunos abogados estamos haciendo como una forma de defender, de luchar y poder lograr restablecer esos derechos. Creo que, y los demás sí contestan otra cosa para que por los 3 minutos. Gracias. A usted, doctor Carlos, muchísimas gracias. Doctor Jorge Arturo Rivera, adelante. Aló. Sí, adelante, le escuchamos, doctor. Sí, espérate, regálame un segundito, que pasa que me entró una llamada y se me fue la idea de la participación, de lo que iba a responder, que era algo puntual de una pregunta de uno de los panelistas. Ya, no sé si me permites un segundo y ahora que pase otro compañero abogado y ya yo retomo. Pido disculpas ahí por eso, pasa que se me fue la... Tranquilo, doctor Jorge, no hay problema. No sé si, bueno, doctora Esperanza Lozano, tiene la palabra. Bueno,
Para el compañero que hizo la pregunta de los dos, la existencia de los dos sindicatos con la negociación, además de sumarme a lo que dijo Carlos, agregaría una cosa. Él pregunta puntualmente si esa negociación del otro sindicato se puede anular y qué se puede hacer para volver a obtener otra vez los beneficios. Pues no se puede porque en efecto, infortunadamente, la convención es una convención vigente, es una convención perenne. Entonces, lo único que tendrían que hacer sería pues volver y presentar pliegos de peticiones y volver a ir en cada negociación, ir tratando de volver otra vez a meter los beneficios que han perdido, porque ahí no hay otra salida. Lo de Transmilenio, bueno, el compañero dice muchos aspectos, entre otros, para quienes están en este momento con el pliego de peticiones, quienes están negociando, pues tienen fuero circunstancial. Veo que hay muchas situaciones de compañeros de estabilidad reforzada, de suspensión de contratos, etcétera, etcétera. Tocaría puntualmente mirar todas esas particularidades. Yo me imagino que, pues de todas maneras, él dice que ya empezaron a iniciar acciones, entonces creo que eso sería lo único que tendrían que hacer, las acciones. Pero ya para mirar específicamente nos tocaría mirar qué grupos han quedado por fuera y cuáles no. Los tribunales de arbitramiento que están pendientes, pues ya lo hablamos en las convenciones colectivas, qué consecuencias, qué sería lo más recomendable, eso para los compañeros de Transmilenio. Para el compañero Javier Sánchez, que quedó insatisfecho con la pregunta de las vacaciones, él dice que si después puede reclamar su tiempo. Infortunadamente no. Infortunadamente, la resolución del ministerio, que dijo, la ley decía que 15 días, con anticipación de 15 días, de acuerdo con el empleador y el trabajador para fijar sus vacaciones, pero la circular del ministerio faculta al empleador para que un día antes le diga al trabajador que puede salir a sus vacaciones, y desgraciadamente esto ha quedado claro en este debate, que el trabajador no podría ir a pedir el tiempo. Sin embargo, podría iniciarse una querella por ser un acto arbitrario, pero no le auguro mucho éxito a esa reclamación. En cuanto a Carito, que habla de la suspensión de contrato, que qué pueden hacer, que lo hicieron a la luz del artículo 51, numeral 1. Lo único que podemos decir es lo que ya hemos dicho. Las empresas van a recibir 351,000 pesos por cada trabajador, con la condición de que mantengan a los trabajadores. Ese es un auxilio que les van a entregar, por un lado. Pero por el otro lado, el ministerio tendría que pronunciarse sobre esa suspensión, si es legal o no es legal, porque lo real es que si es una multinacional, dependiendo de las particularidades, si han seguido en actividades, tendrían que acogerse más bien al artículo 140. Esto quiere decir que el trabajador recibe se va para la casa, no está obligado a prestar el servicio, recibe su salario y sus prestaciones común y corriente. La suspensión del contrato implicaría, en los términos que está establecidos en el artículo 51, que el trabajador se va para la casa, no está obligado a prestar el servicio, el empleador no está obligado a pagar, solamente respondería por la seguridad social. Entonces, tendrían que poner una querella para que se investigue si en efecto ellos están enmarcados en ese artículo 51, numeral 1, o que procedan simplemente a pagarle los salarios de conformidad. Se nos fue la doctora Esperanza. Ah, no, ya. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, a nuestro equipo de abogados les solicitamos entonces que
Si van a intervenir brevemente, entonces para que levanten también su manita. Voy entonces a abrir nuevamente una ronda. Tatiana Telles, tienes la palabra y se alista John Salazar. Adelante, Tatiana. Pena molestarlo Vale, tanto, muchísimas todavía gracias. el doctor Jorge Rivera. Discúlpeme, es que yo tengo una pregunta. Efectivamente, en la empresa en la que yo estoy laborando, ella también es una multinacional. Efectivamente, en este instante no está recibiendo ningún ingreso, ya que pues trabajamos directamente para el aeropuerto y le damos la alimentación a los capitanes y a las auxiliares de vuelo. En el momento en que cerraron el aeropuerto, a nosotros, a todos los empleadores como tal de la empresa, nos enviaron a un contrato suspendido y a otros trabajadores, los que tenían las vacaciones pendientes, se las dieron y adicional a ese adelantaron otras vacaciones. Yo entré directamente como un contrato suspendido temporal por lo que yo no tenía ni vacaciones, yo ya llevo año y medio en la empresa, no me adelantaron vacaciones y lo que hicieron fue directamente cancelar, suspenderme el contrato. En este momento, pues la empresa como tal no me está ayudando, sino solamente me está pagando los parafiscales, no está pagando absolutamente nada más y así lo está haciendo con la mayoría, si no es con toda la empresa. Y hay compañeros que también llevan un año en el cual no se les ha solicitado o no les han dado directamente como la ayuda de las cesantías y hay otros compañeros que pues tienen sus vacaciones y le tenían de 4 a 5 periodos de vacaciones acumuladas y simplemente pues están como cumpliendo con eso. No sabría si de pronto ahorita cuando abrieran el aeropuerto, que más o menos pues la información que están dando es que es a partir del 27 de este mes, van a recibir más o menos como el 20% de la compañía como tal. Y a los otros trabajadores no sé si estaría correcto en que nos realizaran la cancelación de los contratos correspondientes. O la empresa sí pudiese realizar la cancelación de los contratos, ya cuando ellos empiezan a ingresar, a laborar. Listo, Tatiana, muchísimas gracias. John Salazar, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas adelante. tardes. Muchísimas gracias a la Escuela Raúl Eduardo Maecha por estos espacios. Quería hacer una consultica, a ver si me pueden orientar en algo. Tenemos una compañera, yo soy afiliado a Sintra, aquí en seccional Jumbo. Tenemos una compañera que pues dio positivo por COVID, estuvo muy enfermita, ya en este momento ya salió negativo, ya la segunda prueba para COVID. Y pues la empresa la manda a valorar con uno de sus médicos y el médico dice que no está en condiciones para laborar presencialmente, ¿ya? Y entonces la empresa sencillamente la envía a vacaciones anticipadas, o sea, a pesar de que está en recuperación, de que viene todavía quedado con un dolor de cabeza y pues, o sea, uno dice, bueno, vacaciones encerrado, bueno, a muchos les ha tocado, pero adicionalmente estar encerrado y todavía en recuperación por el tema del COVID y la empresa sencillamente, a pesar de la valoración del médico ocupacional de la empresa que dice eso, no laborar presencialmente, sencillamente decide mandar las vacaciones. ¿Hay algo que se pueda hacer, argumentar ante el ministerio para buscar que la empresa siga aplicándoles una incapacidad o, o una licencia remunerada? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, John, por la intervención. Entonces doy la palabra a Juan Pablo. Juan Pablo, adelante. Gracias, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Adelante, Juan. Primero que todo me tomo el atrevimiento del espacio para saludar al doctor Jorge Rivera, a la doctora Ani y a mi gran amigo y estimado Francisco Cabrera, que con ellos en la actualidad tenemos un precedente con una gran empresa, llamémoslo así, con una magnate, por no decir otra cosa.
Entonces, me tomo el abuso del espacio pues para brindarles un cordial saludo y un agradecimiento pues por el apoyo y el respaldo que me han brindado tanto a mí como a otros compañeros, a José Leopoldo y a otros más respecto a este gran proceso, ¿no? Bueno, surgen preguntas y a la vez también quisiera aportar algo respecto a lo que pasa con el COVID-19 o el famoso virus del negocio, llamémoslo así, porque eso lo tienen, es como un virus para hacer negocio. Ya han hecho cualquier infinidad de cosas y realmente nadie se ha dado cuenta del asunto, ni siquiera los mismos sindicatos. Realmente es algo abrumador lo que se espera después de todo esto, ¿no? Por si a alguien de pronto le interesa, después de que pase todo este relajo, viene algo que se llama el famoso cisne verde y es aquí donde inician a verse el despliegue económico de las grandes empresas. Entonces, hay que estar al tanto de esa situación. No siendo más, pues me despido y les de antemano nuevamente mis más sinceros agradecimientos y un saludo a Jorge Rivera, a Ani Caterín y a mi amigo Pachito Cabrera. Muchas gracias. A usted, Juan Pablo, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a nuestro equipo jurídico, entonces vamos con la intervención de Luis Fernando del Campo. Luis Fernando, adelante, tienes la palabra. Luis Fernando, habilita el micrófono para que puedas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Incolve GCA y pertenezco al sindicato que se llama Sintencolve, ¿sí? Allá en la primera parte, en la empresa donde trabajamos, en la primera parte de la cuarentena nos pagaron, nos adelantaron vacaciones, ¿sí? Hasta el 14, hasta el 13 de abril, ¿sí? Ya del 14 al 30 nos enviaron un documento, un otro sí, el cual dice que nos van a pagar que nos pagan el 50% del salario de esos días del mes de abril, o hasta que las circunstancias impliquen cualquier otra modificación. Pues, bueno, esos días, pues yo lo entiendo de que, bueno, no estamos laborando y eso sí, esos 17 días listo, que nos lo paguen al 50% cuando estamos en casa, ¿sí? Pero sin embargo, como sindicato nosotros no firmamos ese dicho documento, ¿sí? Pero así lo hicieron. Y lo peor aún es que pues una carta laboral que solicité este mes me sale ahí con el 50% del sueldo, o sea, 600.000 pesos, ni siquiera un salario mínimo. ¿Qué acción como sindicato podemos tramitar? ¿Y qué consecuencias podría traer esto en caso, digamos, de que se llegaran a tutelar? Gracias. A usted, Luis Fernando, muchas gracias por su intervención. Entonces voy a abrir entonces la ronda para que nuestro equipo jurídico responda estas 4 intervenciones, la de Tatiana, la de John, la de Juan Pablo y la de Luis Fernando. Entonces, adelante, doctor Jorge Arturo, ¿tiene la palabra? Bueno, listo, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, saludos también a Juan Pablo, gracias por los saludos, ya se hace lo que se puede como tal. Ya, bueno, ya recordé lo que era ahorita, disculpen de pronto por el lapsus que hubo, tiene que ver incluso con las vacaciones, con lo que acaban de preguntar ahora también. Bueno, miren, una compañera indicaba algo de que una persona tenía incluso 5 periodos acumulados y han sacado esos periodos como tal. Esto también yo hacía referencia en la intervención anterior porque también las vacaciones, al ser un derecho laboral, también prescriben, o por lo menos prescribe la acción para reclamarla, que son 3 años después de que estas se causan. Es decir, que esa persona podría tener unas vacaciones prescritas, ya, y que el empleador, bueno, yo con un empleador que fuera justo, independientemente de eso, si la persona no pudo salir, debería saber que tiene derecho y dárselas. Entonces acá están dando unas vacaciones que seguramente, que son unas ya acumuladas que tenía antes, seguramente no iba a dárselas en otra situación. Ya. Es un poco menos perjudicial que el adelanto de vacaciones futuras, las cuales no se han causado y las cuales implicarían incluso un descuento como tal. Ahora bien, otra pregunta que hizo el compañero anterior, que fue la que se me había olvidado en ese momento, era que él decía que habían adelantado vacaciones
y que si él podía reclamar posteriormente ese descanso. La doctora Esperanza indicó que posiblemente colocar una querella y eso. Yo tengo una posición un poco atrevida, que es lo siguiente, pero teniendo en cuenta esto. Los decretos, las reglamentaciones que está sacando el gobierno en estos momentos lo hacen en virtud de que en el artículo 2 declaró una emergencia social, conforme el artículo 15 de la Constitución, y puede emitir eso con fuerza de ley. Sin embargo, tiene un control constitucional. Entonces, por ejemplo, tenemos en el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice lo siguiente: la época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. O sea, dice concedidas oficiosamente o a petición del trabajador. Es decir, que la empresa también, no necesariamente, es un consenso entre empresa y trabajador, pero siendo justos ellos pueden hacerlo. Pero debía avisarlo con 15 días de anticipación. Ahora el gobierno dijo que puede ser con un día de anticipación. ¿Qué pasa? Puede que eso se caiga, y si eso se cae, podríamos eventualmente, individualmente discutir ante la jurisdicción ordinaria laboral. Pero en estos momentos, esas reglamentaciones se presumen totalmente legales hasta que la Corte se pronuncie. Pero mi posición atrevida es la siguiente. Que dice esto, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso, yéndonos también a lo que dice la Corte Constitucional, de que debe ser un descanso efectivo, etcétera, recaudar fuerzas y todo eso. Por lo menos, aunque el empleador las colocara en otra posición de manera unilateral, en esos 15 días la persona de una forma u otra podía planificar algo. Digamos, la manera como está ahora no puede planificar nada. Eso sería una discusión, pero uno no sabe qué posición de pronto algún juez laboral supremamente garantista y que falle conforme a la principialística de derecho laboral puede decir: sí, hombre, esta persona tiene derecho a las vacaciones que no las gozó, o porque el decreto se cayó, etcétera. Pero ojo, aún si llegara a decirle a la persona que sí tiene derecho a que le den las vacaciones posteriormente, porque eso es una cosa que surge del contrato laboral y una discordia, la cual pueden conocer los jueces, diría de que la persona tiene que devolver el dinero que le pagaron en su momento, porque si no va a decir, bueno, goce las vacaciones y quédese con lo que le pagaron. Eso sí tendrían que tenerlo claro. Esa era la apreciación que iba a hacer al respecto. Gracias. Gracias a usted, doctor Jorge. Doctor Carlos González, adelante. Bueno, mi respuesta para la compañera, al compañero que habla de Jumbo, de que una compañera fue aislada, en cuarentena por posible COVID-19 y que posteriormente el médico laboral manifiesta que no puede seguir laborando por sus condiciones médicas. Las vacaciones anticipadas ahí no pueden entrar, porque es que hay que recordar que la cuarentena no está estipulada como una incapacidad, pero la está asumiendo las EPS como parte de un aislamiento preventivo obligatorio en cuarentenado por una posibilidad de contagio. Entonces, ahí lo que ella tiene que hacer, o deben haber hecho ellos, al pedido la EPS una solicitud de que les dé la constancia de que ellos se encuentran dentro de ese grupo minoritario o posibilidad de infección, porque es que el solo hecho de haber tenido una posibilidad de infección o el COVID-19 no lo excluye de poder trabajar. Lo que excluye es que el Ministerio de Salud aparece dentro de la reglamentación unos lineamientos para las personas mayores de 60 años y con unas enfermedades ya establecidas como la diabetes, el cáncer, el VIH, en el cual el médico laboral de la compañía puede manifestar que ya está inmersa entre esas prohibiciones y debía mandarla por la casa con el artículo 140, no con las vacaciones anticipadas, porque es que ella no se está yendo para la casa porque quiera o porque quieran evitar o porque no tienen cómo cancelar su horario, sino porque es la manera de cómo aislarla, lo que el Ministerio del Trabajo, de Salud, ha manifestado que son las personas que tienen que continuar en la cuarentena. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En lugar de iniciar, no sé, una querella ante el Ministerio, eso es futuro, pero lo más rápido sería, miraría, pues, como dice Jorge, atrevidamente una acción de tutela para que se ha restablecido su posición de que ya está en el artículo 140 más no las vacaciones anticipadas, porque ella está inmersa dentro de las personas que deben estar aisladas para la prevención y que están protegidas por la misma ley y los decretos presidenciales. Esa es mi posición sobre ese tema. Doctor Carlos, bueno, muchísimas gracias
No sé si en nuestro equipo jurídico alguien más desea intervenir, sino para abrir una nueva ronda. Doctora Esperanza, adelante. Gracias. Sí, bueno, para darle respuesta a agregar algo a lo de Tatiana, bueno, hemos dicho ya suficientemente que y esto tal vez también responde la pregunta de Luis Fernando del sindicato, frente a la reducción del salario, las vacaciones y la suspensión del contrato. Ya hemos dicho, pues uno, que lo mínimo es que los trabajadores no los pueden someter a una reducción del salario del 50%, menos que un trabajador quede con un salario menos del mínimo. Y el otro argumento, lo hemos repetido muchas veces acá, pero toca repetirlo, es que a las empresas les van a entregar 350.000 pesos por cada trabajador, bien, con la condición de que las empresas sostengan el empleo. No habría razón de ser porque al trabajador le van a disminuir automáticamente el salario al 50%. En ese sentido, invitaríamos a las personas o el sindicato que están en esa situación que presenten una querella ante el ministerio para que al menos revise si en efecto están en esa situación o no, si van a recibir el subsidio o no, y si sería viable en efecto que a los trabajadores les estuvieran reduciendo el salario por el tipo de actividades que esté presentando la empresa. Esas serían las acciones para Luis Fernando, que dice que qué acciones se podrían entablar. Para la trabajadora de Sintraquim, yo me atrevería a decirle a ella que empezara a iniciar una acción seria pues, ante la EPS, ante la ARL. Ella estaba trabajando, si bien el gobierno estableció que el COVID-19 no es una enfermedad laboral, sí estableció unos rangos de personas, por ejemplo, que estén contagiadas por una exposición intermedia, exposición directa como los trabajadores de la salud y exposición indirecta. Yo creo que ella se enmarca en esta exposición intermedia, ella iba a su trabajo, tocaría que investigaran cómo fue contagiada, si fue dentro del trabajo, con compañeros del trabajo, si fue fuera, pero yo la invitaría a ella a que al menos diera esa pelea en ese campo ante la EPS y la ARL para que establezcan el origen del contagio y de todas maneras empiecen a responder, porque lo que hemos sabido es que el COVID-19 no para ahí, quedan secuelas en los pulmones y depende de la persona las patologías que tenga y cómo hayan sido atendidas. Muchas gracias. A usted, doctora Esperanza. Entonces voy a abrir otra ronda de intervenciones para que vayan levantando sus manitas y así pues vayamos dando en el orden de la palabra. También recuerden que pueden escribirnos a través del chat y leeremos con gusto los comentarios y preguntas que ustedes hagan a través de este medio. Javier Sánchez, tienes la palabra. Javier, adelante. Qué pena por ser reiterativo. Creo que no quedó muy claro lo que comenté. El compañero lo enviaron en ambos periodos de vacaciones con pago de sus vacaciones en dinero, ¿cierto? Lo que no ha disfrutado es del tiempo real de descanso. La pregunta es, como dice la doctora, presentar de pronto una querella ante el ministerio exigiendo que den el tiempo para el descanso, más no el pago del dinero, porque ya está pago. Y no hay que devolver nada porque ya está pago. Entonces, el tiempo para el descanso, simplemente. En cuanto a lo que decían de este decreto, sino circular 021, pues ser una circular para mí no es de obligatorio cumplimiento. Son indicaciones que da el ministerio para que la empresa pueda de pronto actuar en esos lineamientos, pero no es un decreto con fuerza de ley para que sea obligatorio el cumplimiento. Que sea el decreto ley o legislativo, no una circular, simplemente que dice, bueno, puede ser mandar vacaciones, es una circular simplemente, son lineamientos. Para mí no es de cumplimiento de las empresas, se pueden, que no es que sea obligatoriamente
ni para la empresa, ni para el trabajador. Y en cuanto a lo que sea el doctor, de los que tiene 60 años, ese compañero tiene más de 60 años. Y lo mandaron a la casa, primeramente a confinamiento, pero con trabajo en casa, limitado. Entonces también se puede acudir a eso, que también, aparte que está en cuarentena, por la ley lo cubre porque es mayor de 60 años, exigir ese tiempo en descanso en tiempo. No en dinero porque ya está pago. Teniendo en cuenta que es no circular y no un decreto ley donde dice el lineamiento para hacer eso, de vacaciones. Ya, ok, Entonces, cuando Javier. vaya a pasar la pandemia, ¿no? Si es tiempo de descanso en tiempo, no hay pago porque ya está pago. Muchas gracias. Listo. Voy entonces a seguir con la ronda para que entonces Perdón, qué después... pena, Katy. Sí. Sugiero que por cada, no, tú dices que 3 minutos por intervención de los abogados. Sugiero que por cada abogado y por tema sean 3 minutos. Porque es que a veces contestan 2 temas en 3 minutos o un tema en 3 minutos, que sea por cada tema 3 minutos. Listo. Le pedimos entonces al equipo de abogados que, pues sí, tratar de responder a todas las inquietudes si no lo han respondido sus antecesores de manera concreta para poder abarcar todas las preguntas y cuestionamientos. Voy a seguir entonces con Omar Chapuel. Omar, adelante. Gracias, Javier. Qué pena los molesto un segundo, es que por favor, ahorita en la pregunta que hizo Lady Telles, no le contestaron nada sobre la suspensión de lo del contrato, porque ella quería saber si eso por ley está aprobado, porque es que ella no está recibiendo salario hace ya casi 3 meses, no está recibiendo ningún tipo de ayuda, ningún tipo de salario. Entonces las suspensiones sí están autorizadas por la ley o no están autorizadas por la ley, porque no le contestaron ahorita nada sobre lo que ella preguntó. Perfecto, entonces le sugiero a nuestro equipo de abogados que, digamos que retomemos estas 2 últimas intervenciones, la de Javier Sánchez y la de Omar respecto a la pregunta de Lady. Entonces, levanten sus manitas, por favor, doctores, para poder desbloquear el... Natalie, yo quisiera intervenir al respecto. Claro que sí, Francisco, por favor, adelante. Bueno, mire, con relación a la cuestión de la suspensión, creo que en todos los casos en los que se presentan suspensiones, como lo señalaba Esperanza Lozano, debemos presentarle a la empresa de manera escrita un reclamo señalándole que esa suspensión de actividades o suspensión de los contratos es una opción que no les está siendo permitidas a las empresas, que no les está siendo permitida a las empresas, entre otras razones porque el gobierno habilitó unos recursos para que las empresas pagaran con esos recursos parte de la nómina, un porcentaje del pago de la nómina, el 40% del pago de la nómina. Entonces, por un lado eso, por otro lado, si esa suspensión de actividades se da sin es decir, dejando a la gente sin absolutamente ningún ingreso, esas personas pueden interponer una tutela. Interponer una tutela no es una garantía de que va a ser positivo el resultado, pero porque eso se ha discutido ya en reiteradas oportunidades aquí, tenemos un aparato judicial demasiado proclive hacia los empresarios, demasiado esquivo con conceder derechos a los trabajadores, derechos laborales a través de tutelas, pero se dan casos en los que las tutelas son positivas, son favorables a los trabajadores. Ya hay algunas sentencias en casos de suspensión de contratos, en casos de despidos, en donde los jueces han ordenado o el pago o el reintegro, dependiendo del caso. Se ha señalado aquí que con relación a las vacaciones, se ha señalado que allí hay una potestad del empresario, como lo señaló Jorge Rivera, pero debe ser
deben conceder, las vacaciones pueden otorgársele al trabajador o puede disponer el momento de las vacaciones avisando con 15 días de anticipación el empresario. En eso tiene razón el compañero, el compañero que hizo la pregunta, Javier. Eso es una circular, no es un decreto. Es una circular que se apoya en la situación de emergencia para permitir por parte del ministerio ese tipo de cosas como, por ejemplo, que los empresarios simplemente se tomen un día para avisar. Pero uno puede alegar, y creo yo que el trabajador está en el derecho de alegar, que el empleador no puede disponer de sus vacaciones eternamente. Es decir, a mí me consultaba un trabajador de una mina de carbón en estos días que el empleador cogió, él es una persona que tiene una enfermedad pulmonar adquirida en el trabajo que la produce y lo tenían por 140. Entonces aprovecharon la pandemia para decirle que tenía que le adelantaban las vacaciones, unas vacaciones que tenían acumuladas, después le adelantaron las de este año, y después le adelantaron las del año siguiente, las del 2021. Entonces el empleador puede hacerlo de manera indefinida. Yo creo que no. Yo creo que alegar de una manera justa de derecho también es un derecho que se puede reclamar por la vía de la tutela, creo yo. Gracias. Ese es más o menos los aspectos sobre los cuales yo quería pues insistir. Hay una cosa adicional. Luis Fernando del Campo plantea que lo del 50%, en el caso del 50% del salario, yo creo que igualmente se está afectando el mínimo vital del trabajador, y cabe también, primero, hacer la reclamación al empresario, como lo señaló Esperanza, señalando que esas reclamaciones, cuando hablamos de hacer reclamaciones, deben hacerse por escrito, a manera de derecho de petición, de tal manera que el empleador se vea obligado a responder. ¿Sí? Cuando se trata de una afectalud al derecho a la salud de los trabajadores, aprovecho para señalarlo, cuando se trata del derecho a la salud, porque se está afectando de alguna manera la integridad y la salud del trabajador, el trabajador puede acudir al artículo 20 de la ley 1755 sobre el derecho de petición, que señala que debe contestarse de manera prioritaria el derecho de petición cuando la persona tiene amenazada su salud o su integridad. En este caso, pero para todos los efectos, para todos los casos, los reclamos a los empresarios deben hacerse por escrito, deben hacerse a manera de derecho de petición, obligando al empresario a responder, y sobre la base de la respuesta se mira qué acción subsiguientemente. Pero en el caso de las suspensiones de los contratos, en el caso de la reducción de los salarios de manera unilateral por parte del empleador, creo yo que caben acciones de tutela si la respuesta del empleador, de la empresa, no es una rectificación de esa conducta. Francisco, muchísimas gracias. Voy a darle entonces la palabra al doctor Carlos González, el doctor Jorge Arturo. Omar Chapuel iba a hacer una pequeña intervención. Sí, claro. Adelante, Omar, si es para especificar alguna cosa, para darle paso entonces a Carlos y a Jorge. Sí, es una pregunta acerca de todos los decretos que ha sacado el señor presidente de la República y las circulares del Ministerio de Trabajo. ¿Son solamente válidas en tiempos de pandemia y que después en tiempos de pandemia todo se va a normalizar a la ley? ¿O hay que vamos a hacer nosotros todos los sindicatos un trabajo
de oposición y declarar ilegal todo eso mediante la judicatura, por allá, lo que tiene que ver con, qué sé yo, con la ley ya. Perfecto. Señor Chapuel, muchísimas gracias. Entonces, doy la palabra a González, al doctor González. Adelante. Bueno, quiero manifestarle que aquí en relación a un derecho laboral por parte del empleado hay como tres salidas. Una, que es la parte administrativa, es una queja ante el ministerio que casi siempre busca sancionar a la empresa para poder, por la violación del derecho. Otra es la vía ordinaria en juzgado, donde busca no solo sancionar a la empresa, sino proteger el derecho del trabajador y la recuperación de un dinero o un derecho que ha sido violentado. Y la acción de tutela, que es en la que estamos trabajando ahora, ¿por qué lo quiero plantear así? Porque es que el derecho la querella ante el ministerio en estos momentos de pandemia va a ser muy lenta y procederá si llega a pasar algo después de que pase la pandemia. La acción laboral, los juzgados laborales están cerrados y la acción de tutela es la única acción que tenemos en las manos. Cuando hablamos de la acción de tutela, yo siempre he dicho a todo el mundo que la acción de tutela es un gana-gana en el cual 50 y 50 puede ganar cada uno. Pero cuando uno la pone como trabajador tiene una ventaja, que uno puede terminar ganando y ganando. Lo miro así, esa es mi posición y como dice Jorge, es una posición de mis locuras que tengo. ¿Por qué gana-gano? Si yo iba a ganar el derecho a la acción de tutela, pues el empleador me va a mostrar todas sus cartas sobre la mesa que me va a presentar ante el juzgado. Pero si llego a perder, en realidad yo no estoy perdiendo nada, porque yo el derecho no lo tenía, me lo han quitado. Lo que hago es que voy a ganar dentro del proceso elementos exploratorios para iniciar un proceso ordinario más adelante. Entonces yo los invito a que intentamos que cualquier violación del derecho laboral, sea suspensiones, nos vamos con la acción de tutela, a ganar o a perder. Si hay una licencia no remuneradas obligatorias que le hicieron a ganar o perder, la vacaciones a ganar o perder. Porque es que si nos vamos al otro escenario, hay que hacerlo, sí, hay que presentarlo porque un juez de tutela puede decir que había otros medios, la careta de siempre, que puede iniciar un proceso laboral, que puede ser una administrativa, pero hay que informarle al ministerio en una tutela que los juzgados están cerrados, que no lo conocen, que el ministerio está cerrado porque no lo conocen, y que la única manera de poder recuperar un derecho que ha sido violentado inmediatamente y que se ponga transitoria es una acción de tutela. Y le doy la palabra a mi compañero Jorge, que él maneja muy bien el tema de suspensiones desde el punto de vista más de litigio, que pueda responder y dejar claro esa situación. Gracias, doctor Carlos. Jorge Arturo, doctor Jorge, adelante. Bueno, listo, muchísimas gracias. Bueno, tal como indica el doctor Carlos, está lo siguiente. Miren, entonces quiero, digamos, hacer estas apreciaciones que son unas anotaciones importantes que siempre trato de compartir. En primer lugar, tenemos de que el primer obstáculo con la acción de tutela es de que el juez nos envíe, la declare improcedente por enviarnos al juez ordinario laboral. Pero hay que tener en cuenta la situación que se da en este momento. ¿Qué pasa? Que la jurisprudencia y la normatividad dice de que la acción de tutela se utiliza cuando no hay otro medio existente, creado, para reclamar cierto derecho, o cuando si bien hay medios creados, estos no son idóneos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener en cuenta que en este momento los juzgados laborales, salvo contadas excepciones, están suspendidos. Ya nada más tienen por lo menos para fueros de resolver lo que son fueros en segunda instancia, que son escritural, y algunas cosas sobre pensiones, siempre y cuando la persona sea una persona de la tercera edad. Entonces tenemos que en esa parte no tenemos en este momento cómo acudir de manera inmediata, por lo menos a la jurisdicción ordinaria laboral. Tenemos en la jurisdicción constitucional. Ahora bien, la Constitución establece una protección a las personas de estado de debilidad manifiesta, que puede ser una mujer embarazada, puede ser una persona cual tiene una enfermedad, pero hay que mirar cuál es el sustento de esa protección. El sustento de esa protección es que esa persona está en una condición especial en ese momento, que si termina el vínculo laboral, no va a tener la facilidad o va a tener tropiezos, va a tener ataduras, las cuales no permitirán que ingrese nuevamente a otro trabajo para poder tener los recursos necesarios para subsistir. ¿Qué sucede en este momento? Muchos trabajadores, sobre todo, digamos, que dependen de su sueldo, al momento de suspenderles el contrato laboral, sin ninguna otra ayuda, quedan en ese estado de debilidad manifiesta, al margen que estén enfermos o que no estén enfermos, porque están en una situación en la cual tienen que estar confinados, y en la cual no van a tener nada con que producir y no pueden comer
no pueden comer de aire. Entonces esto lo explico ¿por qué? Esto lo explico para mostrar de que la acción de tutela como tal, con un juez que haga una interpretación constitucional amplia y bien fundamentada, debería conceder esos derechos. Ahora bien, también tenemos lo siguiente, tenemos que la suspensión está reglamentada en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, y en su numeral primero dice por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. La fuerza mayor o caso fortuito no la define el Código Sustantivo del Trabajo, la viene a definir, aquí puedo compartir la pantalla, ¿cierto? Sí, intenta compartir la pantalla, doctor. Que me sale el anfitrión inhabilitado. No sé si me permite un segundito para compartir acá, y este documento también puedo enviárselo. Está inhabilitada. Bueno, voy a simplemente entonces anotar lo que no me está dejando. La fuerza mayor o caso fortuito está descrita en el artículo 64 del Código Civil, que dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufrago, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionamiento público. Tenemos otra cosa que yo te estuve pensando hace poco. Lo que es el COVID ya empezó a darse en Asia, posteriormente en Europa, y sabíamos que iba a llegar a Colombia, porque se decía, se sabe que va a llegar a Colombia. Ya entonces hay que mirar hasta qué punto, digamos, las empresas pudieron, por lo menos aquellas las cuales no tenían algunas herramientas tecnológicas para permitir lo que ha dicho el gobierno, como antes de suspender el contrato laboral hay que mirar varias opciones. Incluso la Corte Constitucional también ha dicho eso, que debe ser como la última opción. O sea, es decir, intentar las opciones que están allí. Pero aparte de eso, y voy a intentar ser lo más rápido posible, pero a la vez tratar de ser claro, tenemos que la reglamentación puntual está en el artículo 67 de la ley 50 del 90, ya respecto a lo que son es la misma que regula los despidos colectivos y regula los cierres temporales de empresa. Y dice esa, por ejemplo, en su numeral 1, dice, cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar labores parcial o totalmente por causas distintas a las previas en los artículos 5, ordinario 1, literal D, etcétera, dice, deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social explicando los motivos, acompañando las correspondientes justificaciones. Si fuera el caso, igualmente deberá comunicar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores tal solicitud. El numeral 2 dice, igual autorización se requerirá cuando el empleador por razones técnicas o económicas u otros independientes de voluntad necesite suspender actividades hasta por 120 días. En los casos de suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, el empleador deberá dar inmediato aviso al inspector de trabajo del lugar o en su efecto la primera autoridad política. Ahí está una discordia entre los abogados laborales, porque dice dar aviso, y dice dar aviso no es lo mismo que el inspector como tal te vaya a dar una autorización, pero ese aviso tiene que tener algún objetivo, como que por lo menos verifique la situación si realmente hay fuerza mayor o caso fortuito, porque es que esta situación no impacta de la misma forma a todas las empresas, no impacta de la misma forma lo que impacta a las agencias de viaje a una empresa de mensajería. Las empresas de mensajería creo que están trabajando más, por poner un ejemplo. Entonces una empresa de mensajería no podría basarse al respecto de eso. Pero algo importante acá es el numeral 5 que dice lo siguiente. Ojo, no producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, subrayo, caso en el cual se hará aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo. Puede haber de pronto aquí que una discusión que diga, no, ese artículo de pronto lo que quería decir era la suspensión de labores por más de 120 días a la empresa, pero también está la interpretación hermenéutica de la norma que uno dice, si el legislador hubiera querido decir otra cosa, así lo hubiera dicho de manera puntual allí. Y aparte de eso, si eso rayara con alguna otra norma laboral, tenemos un artículo que es el 21, si mal no estoy, que habla del principio de favorabilidad, de que se debe aplicar la norma más favorable del trabajador. Entonces, este conjunto de cosas nos permitiría eventualmente, aterrizado en los casos concretos, acudir al juez de tutela, porque no tenemos juez laboral. Eso para esa cuestión. Doctor Ya, Jorge. era lo... Ok, doctor, muchísimas gracias. Voy entonces a dar inicio a otra ronda, tanto de manitas que tengo acá como del chat. Entonces voy a leer algunos. Voy a darle la palabra entonces a Tatiana Telles y doy lectura a algunos comentarios y preguntas que están a través del chat. Entonces, Tatiana, adelante. Vale, muchas gracias. Yo, sin embargo, había escrito las preguntas que tengo, las había escrito ahí en el chat. Entonces,
mi pregunta es, en caso de que la empresa salga beneficiada con el subsidio que están dando, nosotros como empleadores, ¿cómo nos podemos asegurar que realmente la empresa recibe ese subsidio? Porque la empresa a nosotros nos puede decir, no, nosotros no salimos subsidiados, pero mentiras que sí. Y entonces no nos van a dar a nosotros como tal ese subsidio de 300.000 pesos. ¿Cómo nosotros podemos verificar eso? Perfecto, Tatiana. Voy entonces rápidamente a leer algunas preguntas e intervenciones a través del chat para seguir con la ronda y le pido sí al equipo jurídico que anote cada una de las preguntas e intervenciones para poder armar una ronda. Buenas tardes, las personas, nos dice el GICA 11, las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y que la empresa determine que no debe ingresar, ¿cómo debería ser la remuneración salarial? Si hay reducción salarial. Nos dice John Salazar, buenas tardes, gracias a la escuela Eduardo Maecha. Bueno, Tatiana ya había escrito sobre cómo podemos verificar nosotros los empleados si la empresa salió o no salió favorecida en el subsidio, pero si en caso tal de que la empresa diga que no salió favorecida para el subsidio, ya Tatiana lo había aclarado perfectamente. Y estas dos últimas preguntas nos dicen, Moto G8 nos dice, llevo 24 años en la empresa Incolvest. En estos momentos tengo una enfermedad reconocida por la ARL y mi pregunta es, ¿por la pandemia la empresa puede cancelarme el contrato? No. Nos dice Penélope, por favor, ¿me pueden despejar una duda? Los grados han quedado virtuales. ¿Es correcto que la institución no devuelva el dinero del grado? Si no se puede hacer presencial, muchas gracias. Entonces, voy a darle la palabra entonces al equipo jurídico, pero quiero que Dicarito, que también tenía otra intervención, termine con esta ronda para darle paso a nuestro equipo de trabajo. Dicarito, adelante. Bueno, muchas gracias. Pues en cuanto a lo de que hemos comentado de la suspensión, tengo una duda. Si nosotros como empleados o yo quiero hacer una acción de tutela, porque había escuchado y no tengo como mucha claridad en ese asunto, ¿se puede hacer una sola persona, digamos, alegando de que es una multinacional, de que cuenta con más puntos, de que tiene como no abandonar en el momento pues a sus trabajadores, o tienen que ser varios trabajadores? Porque había escuchado, no sé qué tan errada esté, que tenía que ser más de la mitad de los trabajadores para poder presentar una acción de tutela. Listo, Carito, muchísimas gracias a ti. Entonces con estas lecturas y con estas intervenciones que acaban de hacer las compañeras, voy a abrir entonces una ronda para que nuestro equipo jurídico responda de manera concreta, muy puntual y sintética. Sí les voy a pedir muchísima ayuda a nuestro equipo jurídico con el tiempo para que podamos agotar todas las intervenciones de nuestros participantes. Adelante, doctor Carlos. Tienes la palabra, doctor, para que habilites el micrófono. ¿Me escucha? Sí. Sí, señor, adelante. Bueno, para el que dice que tiene una enfermedad laboral reconocida, pues él tiene que estar en una posición que se llama estabilidad laboral reforzada, y la ley dice que no te pueden sacar. Solo que, ahí se empieza a acordar que dice, solo que si hubiera tu retiro fuera por algo que no nada tenga que ver con tu estabilidad laboral reforzada. Para la compañera que dice que si se puede dar cuenta si su empresa aplicó o no aplicó el subsidio, o que usted aplicó el subsidio no es para el trabajador, es para la empresa poder subsanar dame un segundo que tengo un perrito que coge por 30.000, subsanar la nómina. Pero el decreto fue claro, dice que son las empresas que dentro de abril del año pasado y abril de este año, hubiesen bajado su facturación, es claro, su facturación. Entonces, a muchas empresas siguen facturando pero no tienen ingresos. Entonces, al no tener ingresos, su facturación sigue siendo la misma. Y en términos tributarios, la palabra ingreso no significa, no tiene la misma connotación que tiene la palabra ingresos en una normatividad jurídica normal y no en una normativa jurídica tributaria. Entonces, a muchas empresas lo que van a hacer es que van a aplicar al subsidio, al auxilio, el 40% de los salarios de sus empleados, y se van a medir después algún sorteo que va a hacer el Ministerio de Hacienda para escoger una de tantas empresas para hacer una revisión si realmente aplicaba o no aplicaba el decreto.
el ministro de Hacienda fue claro, para que entiendan, fue claro en una conferencia que tuvimos con él, que todas las empresas pueden aplicar a través de sus bancos y a través de sus contadores que certifiquen que realmente bajaron su facturación, no sus ingresos, sino su facturación. Entonces, como hubo una bajada facturación, el exportador lo certifica y entre todas las empresas a nivel país, ellos van a escoger una cadena cantidad para hacer la revisión y verificar entre junio y julio cuáles realmente puedan seguir continuando con el auxilio para el mes de julio y julio y cuáles tienen que reducir. Entonces, eso es lo que más o menos cogí para que otro abogado pueda dar respuesta a alguna otra inquietud. Muchas gracias, doctor Carlos. Adelante, doctora Esperanza Lozano. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de devolverme a Jairo Sánchez, que noté que de pronto no se le respondió a él la pregunta que hizo cuando él dice que él afirma que la circular es una simple circular, no obliga, es como un lineamiento, que no es un decreto. En efecto, es así. Lo que pasa es que el ministerio salió con todas estas circulares, con una serie de ambigüedades, y estableció varias alternativas, como fue el teletrabajo, trabajo en casa, jornada laboral flexible, las vacaciones, los permisos remunerados, salarios sin prestación del servicio. Todo eso lo decía que se podían acudir a esa figura siempre y cuando se hiciera un acuerdo con el trabajador, pero todo esto es un embuste, es una falacia. El gobierno lo hizo intencionalmente para decirle al empleador, hágale de cualquier manera, que finalmente nosotros aquí sacamos esto, le decimos a los trabajadores que tiene que ser como un acuerdo, pero al final ustedes pueden tomar estas decisiones arbitrariamente, y los trabajadores que vayan después y demanden y hagan lo que quieran y que se sometan pues a la justicia ordinaria. Entonces, en efecto, la circular es un lineamiento, pero fueron ordenados con una serie de ambigüedades que creaban la ilusión en los trabajadores, pero que le decían a los empleadores lo que podían empezar a hacer. Entre otras, la revisión del contrato está establecida en la ley desde siempre. Se puede revisar el contrato, eso sí dice, siempre y cuando haya un acuerdo. Si el trabajador no está de acuerdo, pues que sea el juez que califique si había lugar a modificar ese contrato, esas condiciones, si el empleador prueba que hubo una anormalidad económica, pero nosotros ya sabemos cómo son esos fallos. Eso para contestarle a Javier. A Omar, que me parece que él dice que si después de la pandemia todo podrá ser normal, porque pues ahorita todo esto fue a la luz de la pandemia, para enfrentar esta situación excepcional. Lamentablemente, yo me atrevería a decir que no va a ser normal, que no nos podemos hacer ilusiones. Los trabajadores no nos podemos hacer ilusiones en que esto sea normal. Viene la reforma laboral y todo esto que se ha venido dando, revisión de contratos, jornada flexible, trabajo por horas, reducción del salario, todo eso seguramente lo vamos a ver en la reforma laboral. Ya se ha dicho que tratar de acabar con las cesantías, los intereses de las cesantías, las primas, etcétera, etcétera. Por eso está establecida la mesa de concertación. Con las centrales obreras tenemos que estar alertas sobre eso, llamar la atención, porque las centrales obreras seguramente se van a prestar a que el gobierno después diga que hizo un acuerdo, que hizo una reforma laboral, eso sí, consensuada con los trabajadores, porque las centrales le han alcahueteado al gobierno siempre ese tipo de cambios, y en este momento no se han negado a asistir a esta mesa de concertación para llegar a una reforma laboral. Penélope, que pregunta lo de los grados, pues la verdad es que eso sí es de la órbita interna de las universidades. Seguramente ellos dirán que no devuelven el dinero por sus gastos administrativos, pero eso sí ya es de la órbita de cada universidad.
Preguntaba Carito que al hacer una tutela les habían dicho que tenía que ser más de la mitad de los trabajadores, que si se podía hacer. Esperanza se nos fue, la doctora Igual Esperanza. una persona, ¿cómo? No, es que te habías caído por unos segundos, pero ya te escuchamos. Ah, o sea, hasta donde, bueno, no sé. No, terminaste con lo de la universidad y diste inicio ya a la otra intervención. Pregunta. Ah, listo, gracias. En cuanto a la tutela, para aclararle a la trabajadora, la tutela se puede presentar individual o colectiva. No hay ningún requisito que en una empresa o a los trabajadores para presentar algo colectivo tenga que ser más de la mitad, de ninguna manera. Lo único sí es que las personas que presentan la tutela son las que se benefician o del fallo, sea a favor o sea en contra. No se extiende a las personas que no presenten la tutela, así el fallo diga que es ilegal, por ejemplo, una suspensión del contrato. Si presentaron la tutela solamente sería para las personas que se le aplicaría a las personas que han presentado la tutela, bien sea individual o colectivamente. Era eso. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Doctor Carlos, adelante. Para la persona que habla sobre la universidad, el Ministerio de Educación sacó una circular a las universidades de que deben llegar a acuerdo con los estudiantes por la pérdida de las clases virtuales, inclusive para los grados no virtuales. Entonces, esa la circular fue clara, porque yo enseño en la Universidad de Santiago de Cali, en Palmira, y las clases virtuales que dictamos hasta ahora el mes de mayo, a los estudiantes en el próximo semestre tienen un descuento teniendo en cuenta que tuvieron clases virtuales. Y así una compañera mía de una maestría, ella tuvo su grado virtual y la universidad le manifestó que iba a darle un descuento de un porcentaje alto del dinero que pagó por derecho a grado para un futuro, alguna otra inscripción o estudio en esa universidad no recibirá ese descuento. Esa circular existe, no te puedo decir qué número es, pero pues la buscaré y de pronto pues te la dejaré con la escuela para que tengan conocimiento de la misma. Eso es todo. Gracias, doctor Carlos. Tengo dos preguntas por el chat. Dice Omar Chapuel, ¿puede la empresa mandar a todos los directivos del sindicato a vacaciones y suspensión de contrato de trabajo? Y también nos pregunta William León, las personas que trabajamos en alto riesgo y ya tienen la pensión por lo mismo o estamos cerca a lograrlo, ¿tenemos alguna garantía de la empresa? Le doy entonces la palabra a nuestro equipo de abogados para que por favor respondan a estas dos inquietudes que he manifestado que han estado por escrito. ¿Carlos? A ver, la estabilidad laboral reforzada para las que se encuentran, entre los que se encuentran los directivos sindicales con foro sindical, dice claramente el foro sindical que no puede ser desmejorado su condición salarial. Si la empresa los manda a vacaciones anticipadas, en esa parte podría tener razón porque es la manera de cómo aplicar a la circular 033 y aplicar a la circular 021. Pero cuando hablamos de la suspensión de contrato, estarían violando el foro sindical donde dice que no puede ser desmejorado su condición como directivo sindical. Hay una tutela, creo que tenía una garantía un poquito más de 60-40 ganar. Y cuando dice que aquí donde están también con estabilidad laboral reforzada, que se llaman prepensionados, a punto de obtener su pensión, esa seguridad es clara. A pesar que ella dice que no puede ser despedido, hay un par de sentencias que hablan que no solamente se debe tratar como suspensión, sino una situación de dignidad en su trabajo. Sí, también tendría una tutela aquellos que son suspendidos teniendo estabilidad laboral reforzada por una enfermedad profesional, por una enfermedad común, por madres cabezas de hogar en algunos momentos, por madres embarazadas, directivos sindicales o profesionados. A través de una tutela se puede buscar el reconocimiento y la no suspensión del contrato y pagarle todos los efectos que tenía. Pero como dice Esperanza, como dice Jorge, la sesión de tutelas, y lo digo con todo respeto, las sesiones de tutelas hay que mirar la argumentación y es no solamente desglosarle al juez de tutela
la violación del derecho, sino volverlo humanitario y convertir el derecho, del derecho jurídico a un derecho humano, para poder manifestar al juez que si a mí me suspende mi contrato estando embarazada, ¿cómo me podría buscar trabajo si este momento de trabajo no hay? Si a mí me suspende el contrato, ya tengo 57 o 59 años o 61 años, y la misma norma dice que voy a estar en mi casa, entonces ¿por qué voy a alimentar a mis familias? No puedo ir a buscar trabajo porque no hay. Y si encuentro trabajo no puedo salir a la calle, entonces estaría poniendo en riesgo mi situación. Y como directivo sindical, porque es la única garantía que tenemos en los directivos sindicales, en el foro sindical, de defender la posición de dominante, de colocarnos en una posición casi igual al trabajador, al empleador, de dominio a un nivel casi igual para poder defenderlo. Entonces, en los 4 casos que acabo de nombrar, puede prácticamente una tutela poder prosperar. Y en las madres que hay su familia, pues hay que decirlo que las sentencias de la Corte son muy claras en cuestión de proteger a ese grupo de personas que son madres, de cual sus hijos dependen económicamente de ellas y no tienen otra entrada, otro beneficio económico, y podrían también prosperar una serie de tutela. Perfecto, doctor Carlos, muchísimas gracias. Bueno, con esto ya se nos está acabando el tiempo. No sé si alguien más de nuestro equipo. Natalie. Sí, Francisco, adelante. Sí, es que vamos a ya prácticamente a cerrar. Llevamos ya 2 horas. Quisiera, antes de cerrar esta tarde, hacer un llamado a todos los trabajadores que nos han venido acompañando en estos ciclos de charlas, de conferencias de la escuela, y a las que han seguido, a los que se han hecho participantes de estos consultorios jurídicos que hemos realizado. Es que el gobierno está, como se ha señalado aquí, preparando una reforma laboral. Esa reforma laboral, los elementos de esa reforma laboral han sido expuestos por FENALCO, por la ANDI, por ACOPI, por el Consejo Gremial, que agrupa a todas las grandes empresas, a los gremios de las grandes empresas. Ha sido planteada recientemente en una columna del diario El Tiempo por Germán Vargas Lleras, quien apremia al gobierno para que adelante esta reforma. Los elementos centrales, tiempo parcial, reglamentar esto que realmente quedó, las bases de este trabajo por tiempo parcial establecidas en el artículo 193 de desarrollo, que habla sobre el piso de protección social. Entonces, lo que quieren es darle una reglamentación a esto para facilitar que las empresas comiencen a contratar por horas. Pero además están pidiendo la rebaja, la supresión prácticamente de las primas. Están pidiendo que se reduzca la tabla, los valores en la tabla de indemnización por el despido sin justa causa. Están pidiendo que se reformen todos los elementos del contrato de trabajo para envilecerlos, para rebajarlos, para arrebatarle a los trabajadores los pocos derechos que conservan en la ley laboral. En ese sentido, estamos haciendo un llamado para que estemos alerta frente a esto. Estamos haciendo un llamado para que hagamos conciencia entre los trabajadores que están, se podría decir, acobardados por el desempleo. El desempleo es una especie de látigo sobre el trabajador, porque lo postra frente a las decisiones arbitrarias de los empleadores, de las empresas, de los patrones. Entonces, lo que queremos es que Francisco, se nos está yendo Francisco. Detenerlos en su afán por... ¿Se está oyendo o no se está oyendo, no? Se está cortando. Hace 5 segundos empezó a cortar, pero... ¿Y ahí me están escuchando?
Listo, adelante Francisco, continúa. Bueno, estaba señalando que entonces, por más que los trabajadores cedan, esto se parece a una persona a la que la está persiguiendo un tigre y ella lleva una cestita con pedacitos de carne. Digamos que los pedacitos de carne son los derechos de los trabajadores. Y los trabajadores creen que van a calmar a la bestia echándole pedacitos de carne hasta que finalmente se le acaban los pedacitos de carne que lleva en la cestita. Y finalmente la bestia lo devora, ¿sí? Es decir, aquí no va a haber ninguna cosa que detenga a los empresarios excepto la lucha de los trabajadores, enfrentar a esa bestia. Entonces, la invitación es a eso, a que nos preparemos para una lucha. No importa, estamos en una pandemia, estamos utilizando estos medios, los vamos a seguir utilizando, vamos a acompañar a los trabajadores que, como en el caso de los trabajadores de UGETRANS, que han dado un ejemplo valeroso de lo que se debe hacer, porque les arrebatan unos derechos y no se amedrantan y salen a pesar de la pandemia y se van para la Plaza de Bolívar y se van para Transmilenio y se van para las estaciones a bloquear y a impedir que sus compañeros sigan trabajando sin inmutarse frente a todo lo grave que están haciendo con ellos. Entonces, además, hay miles de trabajadores, cientos de miles de trabajadores que fueron lanzados a la calle. Las estadísticas de marzo señalan que el incremento del desempleo fue de cerca de 2 puntos porcentuales, pero el mayor número de despidos se produjo a finales de marzo y comienzos de abril, es decir, eso no estuvo contabilizado en las estadísticas del DANE. Y ahora, en el mes de abril, se sospecha que el disparo que se va a pegar el desempleo va a ser brutal en las estadísticas. Ya están esas personas en la calle. Esas son las personas que despidieron de manera absolutamente inhumana, mandándolos a un confinamiento, a una cuarentena sin un peso. Y lo otro son las miles y miles de personas que también fueron condenadas a pasar la cuarentena sin plata porque les suspendieron los contratos de trabajo. Nosotros creemos que debemos hacer un esfuerzo para que esas que están sin los desempleo que había, ese 14 que hay ahora, se puede acercar al 20, como están diciendo muchos analistas. Esas personas que seguramente están colgando trapos rojos en las puertas de su casa porque no tienen con qué comer, nosotros debemos llamarlos a una movilización, a movilizarse. Doctor Francisco, debemos hacer un esfuerzo por la movilización, no cesar en la movilización. Entonces, porque los trabajadores no tienen sino un solo camino, que es la lucha. Todas las ilusiones que se puedan hacer en que el Congreso saque una ley, en que la Corte de pronto nos proteja. Ahí me pregunta, por ejemplo, Omar Chapuel, ¿y la Corte Constitucional dónde está? ¿Dónde está? Pues aquí llevamos años, en los últimos años, escuchando escándalo tras escándalo de cómo los jueces se corrompieron en este país de una manera increíble que prácticamente terminó hablándose del cartel de la toga. Este es el único país donde se habla de que los jueces conforman un cartel para vender sentencias. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no utilicemos todos los recursos legales que tengamos a nuestro alcance, todas las rendijas que nos deja el ordenamiento legal del país para defender a los trabajadores. Lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Pero creemos que sin lucha no hay posibilidades de que los trabajadores logren derrotar estas políticas que atentan gravemente contra sus intereses y que están condenando en estos momentos al hambre a muchísimas personas, a miles y miles de colombianos,
a miles y miles de trabajadores. Eso quería decir para cerrar y nuevamente agradecerles enormemente. Doctor Francisco, tenemos una última pregunta que surgió a última hora. ¿Tengo chance de leerla para darle paso? Sí, claro que sí. Gracias. Mira, dice, es legal, que nos dice Huawei Y5, es legal que la empresa para la que trabajo, además de reducirnos al 50% del sueldo, la cotización de alto riesgo, no la pagaron como si la empresa no fuera de alto riesgo. Otra, la enfermedad del COVID daña nuestros pulmones. La empresa se puede escudar a futuro para desviar nuestras enfermedades, siendo que hemos estado expuestos al asbesto o crisótilo, que la ley nos favorece en esa situación. Entonces el doctor Carlos había pedido, creo que una última intervención. Entonces, con esta última pregunta cerraríamos, le daría paso al doctor Carlos para que entonces Francisco terminara y cerrara esta sesión. Adelante, Carlos, entonces brevemente en unos segundos. Bueno, para el trabajo que se dice que sí es legal que la empresa de pagar la ARL en su riesgo, es completamente ilegal. Porque es que, a pesar de que si ella, me imagino que lo que está haciendo es pagarla con otro nivel de riesgo para poder ahorrarse un riesgo. Es completamente ilegal y entraría ante el ministerio una querella, y si tiene una organización sindical, una gran querella ante el ministerio, porque no es completamente legal. Cuando él dice que si la enfermedad del COVID-19 podría usarse para manifestar de que si tiene alguna enfermedad porque estaban con esto, yo creo que no, porque hasta ahora el COVID-19 no está declarado como una enfermedad laboral. Entonces sus condiciones laborales siguen siendo las mismas y su riesgo sigue siendo el mismo. Entonces tendríamos que esperar a ver qué legisla a futuro el ministerio, el gobierno sobre el tema del COVID, no sé si se convierte o no convierte en una enfermedad laboral, porque ahí sí sería la manera de que ellos usen el COVID-19 como una enfermedad para no poder cubrirle como aquellos trabajadores que tienen el contacto con el se me fue la palabra, bueno, el COVID-19. Sí, me quiero complementar un poco lo que dice Francisco, es algo muy sencillo. A ver, en Colombia los trabajadores sindicales son muy pocos. Somos muy pocos los sindicalizados, porque siempre hemos pensado que los sindicatos lo que hacen es dañar empresas y producir hambre. Y hoy, y Francisco me puede decir, hoy la gente está deseosa de dar pertenencia a un sindicato, hoy la gente está deseosa de levantar las banderas de haber pertenecido a un sindicato, porque lo único que estamos haciendo es luchar por el derecho de los trabajadores. Pero hay un problema grande, es que el gobierno es tan inteligente y nos conoce nuestro estómago, al punto de que nos llevó a la pandemia y a poquito, primero empezamos en marzo, y que era por 15 días, entonces el trabajador se quedaba en su casa, con 15 días de vacaciones. Pero nunca pensaron que al final iba a ser por 2 meses, como ya han estado ahora, y después hasta más, hasta después de junio, y ahora que ya se siente la necesidad de que no tienen el recurso en su casa, vivieron lo que siempre he dicho yo, la zona de confort. Es decir, a mí no me toca porque no me toca, pero cuando me toca entonces salgo a defender. La invitación es también, como dice Pacho, hay que eso de que los trabajadores nos levantemos, todos los empleados los levantemos, porque en Colombia solamente existen 2 clases. Ese cuento que existen 3 clases, la clase media, la clase alta y la clase baja, no. En Colombia solamente existen 2 clases, la clase alta y la clase media, y la clase baja y media, eso es una sola clase. Y esa clase baja y media es la que es más cantidad de gente en Colombia. Y es imposible que como trabajadores tengamos que arrodillarnos a lo que la clase alta, que es un poquito de colombianos que manejan todo el poder del país, tenemos que arrodillarnos a ellos, al punto de que cada vez que nos dan un trabajo pensamos que nos están haciendo un favor. Les recuerdo que un trabajo es un contrato entre 2 personas. Yo vendo mi fuerza laboral y el empleado me paga un dinero por mi fuerza laboral. Pero ahora hemos convertido que el empleador me da un trabajo porque me hace un favor, porque tengo que estar agradecido. Porque si me saca su pensión por una semanita, yo tengo que decirle gracias. Además que vivimos un mundo, un país donde ellos saben que vivimos pensando en el estómago. Porque si no nos unimos, Pacho, si no nos unimos, estaremos después todos reunidos en una esquina, tertuliando, tomando aguapanela con pan. O de pronto ni siquiera aguapanela con pan. Pero si nos unimos, de pronto en un futuro podemos estar en una esquina tertuliando, hablando de esta pandemia como una forma en que el trabajador despertó de ese letargo que se encontraba en medio de todo su mundo, de todo su zona de confort, y tuvo que despertar a la defensa de su propio derecho, el derecho al trabajo, el derecho a alimentarse, el tener una vida digna.
Sí, señor. Gracias, doctor Carlos. Ya para terminar, entonces nos dice Ricarito, sí, es verdad lo que dice Francisco, ya como trabajadores nos hemos dado cuenta que ante la situación debemos hacernos sentir en las calles, ya que la mayoría nos hemos dado cuenta que somos los menos beneficiados, pero a la vez somos también la base de la economía. Agradezco las dudas despejadas en este espacio y el tiempo de los demás, de mis demás compañeros. Entonces, para recordarles entonces que ya cerrando con esta intervención, para que nuestro director de la Escuela Francisco Cabrera cierre este espacio, los invitamos entonces a seguir el ciclo de conferencias sobre la crisis del imperialismo y consecuencias para los pueblos que va a ser dictada por Alfonso Hernández este próximo martes 19 de mayo, la primera parte, y la segunda parte el jueves 21 de mayo. Recordar también que vamos a manejar los dos horarios para el ciclo de conferencias desde las 10 de la mañana y la repetiremos a las 5:30 de la tarde. También recordarles que a través de todas nuestras redes sociales, Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, a través del Facebook, del YouTube, del Twitter, estamos también compartiendo toda la información que nuestro equipo de la escuela ha preparado para ustedes. No siendo más, entonces les agradezco a todos y dejo entonces a nuestro director Francisco Cabrera para que cierre este foro sobre los derechos laborales en tiempo de pandemia. El audio. Muchas gracias, Natalie. No, finalmente, no sé, ahí tiene levantada la mano Omar Chapuel. Dejemos qué quiere decir Omar, por favor. Natalia, actívale. Omar, tienes la palabra. Sí, para agradecerles a ustedes, a la escuela y a todo el pool de abogados de que sigamos haciendo estas videoconferencias, que es bastante importantísimo, de parte de Sinaltra en Picol, del sindicato y todos los sindicatos del Valle. Les agradecemos, un abrazo para ustedes y felicitaciones, y la lucha sigue. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, y recordarles también que nosotros vamos a cerrar este ciclo de conferencias con una muy importante también, que es sobre el tema de la práctica sindical, la mecánica sindical, que va a estar a cargo del doctor Alejandro Torres y también de Francisco Cabrera, Vladimir Castañeda y Patricia García, un grupo muy cualificado para hablar sobre este tema. Entonces la invitación es a que sigamos en contacto. Francisco, ya tienes ahora sí la última palabra. No, no más. Simplemente ya había señalado lo que tenía que decir. Voy a simplemente agradecerle a los asistentes nuevamente. Muchísimas gracias por su asistencia, por su atención, y a los abogados, a Esperanza Lozano, a Carlos González, a Jorge Rivera Tejada. Muchísimas gracias por su generosa participación en este consultorio. La doctora Caterine Álvarez se vinculó, no tenía video, quizás tuvo problemas de conexión. Martín Rojas me había expresado ya con anticipación que se había vinculado en las horas de la mañana, en las horas de la tarde no podía hacerlo. De todas maneras, gracias por su buena voluntad, y los esperamos la próxima semana en la continuación de nuestro ciclo de conferencias con la crisis del imperialismo y sus consecuencias para los pueblos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.